¿Qué tal, hermanos? Buenas tardes, bienvenidos a La Semilla. Bienvenidos a este estudio que es la palabra de Dios. En esta tarde continuaremos con el tema sobre la iglesia, ya que aprendimos en las 3 ediciones anteriores qué es la iglesia, quiénes la conforman y el propósito que tiene la misma. Por lo que, resumiendo, podríamos decir en pocas palabras que la iglesia es la congregación de creyentes salvos por Jesús y regenerados en vida nueva por el Espíritu Santo, bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, unidos con el fin de adorar y glorificar al único Dios verdadero, fraternizando y edificándose en el amor de Jesús unos a otros, llevando juntos el privilegio de crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, y cumpliendo con gozo la misión de llevar las buenas nuevas de salvación en Cristo, extendiendo el reino de Dios sobre la faz de la tierra, guiando a todas las personas al arrepentimiento para con Dios y la fe en Jesucristo, y enseñándoles a todos las cosas que Jesús nos mandó que enseñásemos a través de su palabra. Y esto lo hacemos hasta que Él venga nuevamente. Eso podríamos decir, en resumidas cuentas, que es la iglesia. Por lo que hoy continuaremos. ¿Qué debo hacer para pertenecer a una iglesia? Bien, habrá otras preguntas, pero contestaremos primero estas. ¿Qué debo hacer para ser parte de una iglesia? Bíblicamente, para pertenecer a una iglesia, lo primero que tienes que hacer es creer en Jesucristo. Vamos a tener un orden bíblico para que nos vaya guiando en esta enseñanza. ¿Qué debo hacer para ser parte de una iglesia? Bien, bíblicamente, para ser parte de una iglesia de Cristo, lo primero es que debes de recibir y creer en Jesús como tu Señor y Salvador. Mateo 28:19, ¿te recuerdas? La gran comisión nos dice: y haced discípulos a todas las naciones. El primer mandato del Señor Jesús a su iglesia es que vayamos y hagamos discípulos. Nos marca el orden primero: ser un discípulo de Cristo. Es decir, lo primero es ser un creyente de Jesucristo. Creer en Jesucristo. Hechos 16:30 y 31 nos dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por lo que debes de recibir y creer en Jesucristo. Juan 1:12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y así, al ser hechos hijos de Dios, tal como nos lo dice Efesios 2:20, ¿verdad? Ya somos hijos de Dios, entonces somos parte de la familia de Dios. Ve lo que dice Efesios 2:20. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. En primer lugar dijimos, debes de aceptar a Jesucristo. En segundo lugar, debes de dar testimonio con tu vida en Jesús. Es decir, vivir evidenciando tu nueva vida, confesar su nombre ahora que ya eres cristiano. Vamos a Romanos 10, versículo 9 al 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, solo entonces, no habrá nada que impida que seas bautizado y ser añadido a la iglesia del Señor. Vayamos allá a lo que nos dice Hechos, capítulo 2, versos 41 y 47. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. El versículo 47 nos dice: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es pertinente decir el por qué no se debe bautizar a los bebés y a los niños. Porque ellos, en primer lugar, son de Dios. Jesús dijo en Mateo 19:14, en Marcos 10:14, en Lucas 18:16: dejad a los niños venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos, porque de los tales es el reino de Dios, dice en Lucas 18:16. Por lo que los bebés y niños no tienen discernimiento de pecado. Ellos no han cometido pecado hasta ahorita.
pues ante los ojos de Dios son habitantes del reino de los cielos. El Señor es su Señor. Vamos a llamarle, los niños son inocentes, ¿verdad? No tienen discernimiento de pecado. Solo hasta que crezcan y entiendan, es decir, que tengan conciencia de pecado como tú y como yo, hasta entonces tendrán necesidad de un Salvador. Entonces, ahí estará Jesús, listo, presto, para perdonarles sus pecados y darles vida eterna, darles salvación, como a todo pecador arrepentido. La palabra de Dios responde a la pregunta: ¿qué debo hacer para ser salvo? Hechos 16, 30 y 31 nos dice: y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Además, Hechos 2, 37 y 38 y 41 también nos dice: al oír esto, cuando estaban predicando los apóstoles, al oír esto se compungieron de corazón los judíos y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautízase cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Da respuesta a las interrogantes sinceras del corazón. Salmo 34, 18 nos dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los de contrito espíritu. Podemos ver en Hechos 8, 26 al 40 a un cristiano llamado Felipe, que al estar hablando con una persona que no conocía de Dios, un etíope, vean ahí la historia, Hechos 8, 26, 40, les va a encantar. Hechos 8, 36 nos dice que le dijo el etíope: ¿qué impide que yo sea bautizado? Porque el etíope ya había entendido la palabra que le había predicado Felipe, ya sabía que era necesario creer en el Señor Jesucristo, pero ahora el etíope le dice: ¿qué impide que yo sea bautizado? A lo cual responde Felipe en Hechos 8, 37. Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y fue bautizado. Termina el versículo 38. Por lo que, ¿qué es lo que impide que seas bautizado? Lo único que te impide ser bautizado es el pecado de incredulidad. Repito, ¿qué es lo que impide que seas bautizado? Lo que te impide y lo que impide a todo el mundo es el pecado de incredulidad. No creer en Jesucristo y permanecer en condenación. La escritura es muy clara y nos dice en Juan 3:18: el que en él cree, el que cree en Jesucristo, no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esto es lo que te impide. Pero si crees en el Señor, bien puedes. Bautízate en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y sé parte de la iglesia del Señor y cumple tu llamamiento. Adelante. Sigue adelante en tu crecimiento. Dios te bendiga.